listos. Hemos venido viendo toda una serie de pláticas sobre lo que es, por ejemplo, sujetarse, obedecer. Pero también parte de esa plática es que hay una consecuencia también cuando no queremos tener la autoridad que Dios nos delega. No solamente en respetar, sino a quienes se nos da cierta autoridad, también tenemos que aprender y tenemos que aplicar. Vamos a comenzar. El día de ayer fue un día muy bonito, vino solamente una chica, pero habíamos dicho que iba a ser difícil, que íbamos a recomenzar. Pero lo bonito es que tuvimos la oportunidad de hablar con ella. Queremos invitar a su hija para que también venga a dar las pláticas. Y pudimos enterarnos que está en una situación muy, muy difícil. Varias cosas, varios conceptos. Entonces Dios no se equivoca, tenía que mandarla a ella porque fue como más personalizado todo. Entonces demos gracias a Dios por eso. Y bueno, somos libres de aceptar o rechazar la autoridad, pero así como aceptar trae bendición, rechazarla también tiene consecuencias. No me traje mi Biblia, por favor, Sote. Vamos a leer, por favor, Génesis 16, versículos 1 al 12. Alguien que lea los primeros 3 versículos, luego alguien que le siga los primeros 4 versículos, alguien después que lea los otros 4 y terminamos los otros 4 o 5. Génesis 16. Génesis 16. Ajá. 16 del 1 al 12. Yo comienzo del 1 al 3 y quien quiere inmediatamente continúa y así hasta que terminemos. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te allegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Amén. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo de ti mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgué Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Seúr. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió: yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo: ahora estás embarazada y darás luz un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. En Génesis 16 nos relata una historia sorprendente. Nos dice la escritura que Abraham y Sara no tenían hijos. Dios le había dado la promesa a un hijo a Abraham. Y cuando ya Abraham era un hombre de 86 años, pues Sara estaba desesperada porque ella decía, ¿verdad? Estamos viejos. Entonces ya soy grande y no tengo hijos. Entonces, como que decía, seguramente la promesa que Dios nos dio, pues ya no está, ya se perdió. En los versículos 1 al 12
Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y dice en las escrituras que ella tenía una sierva de nacionalidad egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: ya ves que yo soy grande, soy estéril, pues allégate a mi sierva y quizá tendré hijos. Y bueno, Abraham hace esto, se allega, toma a su sierva egipcia, y quien además, pues prácticamente, ella tenía ya mucho tiempo con ellos, ella servía con ellos. Y pues Agar concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. Entonces Sarai, bueno, le dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndote encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondiendo Abraham a Sarai, le dijo: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y dice las Sagradas Escrituras que como a Sarai le afligía, pues ella huyó de su presencia. ¿Verdad? Dios había prometido un hijo a Abraham y a Sarai. Sin embargo, ellos se desesperaron. Y dice la Escritura que nosotros vamos a heredar las promesas a través de la fe. ¿Y de qué más? De la paciencia. Es fácil entender la desesperación de la esposa de Abraham, de Sarai, puesto que ella era una mujer anciana y su esposo Abraham tenía 86 años. Entonces seguramente que ella dijo: pues Dios se olvidó de su promesa. Entonces, pero ella tenía presente que Dios les había prometido un hijo. Entonces ella dijo: bueno, pues vamos a darle solución, ¿no? Que pase esto y que nazca nuestro hijo. Y eso fue porque Sarai se llegó a desesperar. Y por supuesto que esto iba a ser, pero no iba a ser según la carne, no según la promesa. Entonces empezó a haber aflicción y contienda dentro del hogar, porque vemos que incluso ya Agar veía con malos ojos a Sarai. Frecuentemente, cuando nos rebelamos en contra de la autoridad, no vamos a saber realmente hacia dónde va o hacia dónde ir, o hacia dónde va realmente el rumbo de nuestras vidas. Su vida o nuestra vida sencillamente no tiene dirección. En el versículo 9 dice así: vuélvete a tu señora. Se le apareció el ángel, ¿verdad? Y le dice: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Agar empezó a obrar diferente a lo que sus amos querían. Era una sierva y trabajaba en ese lugar y ya no hacía los deseos de ella. Por eso es que se le aparece el ángel y le dice: regresa. ¿Qué le estaba diciendo en ese momento? Recuérdense que lo dijimos la vez pasada. Cuando la Biblia habla de sometimiento, habla de un gran respeto, no de una humillación, que es muy diferente. Vamos a ver qué dice Tito, versículo 2, capítulo 2, versículo 9, y alguien puede buscar, por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 15. ¿Me repites los textos? Sí, Tito 2, versículo 9. Y alguien atrás busque Primera de Pedro 2, 13 al 15. Sí. Gracias. No, Primera de Pedro. ¿Sí? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, que sea al rey como a su superior, ya a los gobernadores como por él enviados para el castigo de las malhechores y alabanzas de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Primera de Tito, bueno, Tito 2:9. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos,
no deben ser respondones, sino mostrándose siempre fieles en todo. La Escritura nos está apuntando en estos versículos que todo siervo debe someterse a la autoridad puesta arriba de él. En la actualidad, esa manera de interpretar sería demostrar siempre respeto. Viéndolo desde el punto de vista del Señor Jesucristo, en realidad cuando estamos en rebelión y no nos sometemos a la autoridad de Dios, estamos afectando los intereses, o estamos lastimando y haciendo daño a los intereses ¿de quién? De nuestro Rey soberano, porque Él es el que, todo lo que nos dice, no es, sí, la Biblia fue inspirada por el hombre, pero no fueron sus pensamientos, fueron los pensamientos de Dios. Entonces, si nosotros somos contrarios, entonces estamos siendo contrarios a lo que dice la palabra. Muchas congregaciones, grupos, hogares tienen grandes problemas cuando los miembros no se someten a la autoridad, pues vienen a lastimar los intereses de nuestro Señor, es decir, a lastimar incluso los intereses como iglesia. El ángel del Señor le dice que se vuelva a sus señores. ¿Para qué? Pues para desarrollar tanto el carácter de ella como el de su hijo, así como el de Abraham y Sarai, para que enfrentaran la responsabilidad. Cuando el ángel se le aparece a Agar y le dice que regrese, no es nada más para que ella se someta a sus amos, o en todo caso a sus siervos. Era también para que Abraham, junto con Sarai, enfrentaran la responsabilidad de sus actos, porque no habían confiado en la promesa y tenían que aprender ahora que habían ocasionado, todo acto tiene una consecuencia, y que ellos habían actuado y ahora tenían que enfrentar la consecuencia, porque hubiera sido muy fácil que se fueran. A rato llega el hijo de Abraham y de Sarai, porque esa era la promesa, y nada hubiera pasado. La palabra sumisa en este versículo tiene que ver con anaf en hebreo, y lo que el Señor está diciendo es decir, bajo su mano. Quiere decir que esto no era fácil para Agar, y a veces tampoco lo es para nosotros, cuando vemos que la autoridad arriba de nosotros está haciendo mal las cosas. Ayer comentábamos con la chica que vino de algo, dijo, mi papá vive una doble moral, él no está bien, y es algo que a mí me molesta, pero es mi padre, yo lo respeto, y yo soy su hija, estoy sometida a su autoridad, aunque quizá no esté de acuerdo con esto. Y esto es lo que nos dice, precisamente Agar, pues ya haber dicho, pues ¿cómo que me regreso? O sea, pues yo ni siquiera quería estar con él, ¿no? Y ahora hasta tengo un hijo, ¿no? Sin embargo, ella se regresó. Y esto es porque a veces pensamos, yo no me voy a someter porque creo que están haciendo cosas malas. O a lo mejor al pastor, a la obispa, al anciano, como que no me agrada mucho cómo está haciendo las cosas. Si es en el caso de la familia, como lo vimos el día de ayer platicando, porque su padre está en adulterio. Y al estar en esa situación, yo como cristiano no me quiero someter a su autoridad. Pero la Biblia dice que a pesar de, tenemos que someternos, es decir, tenemos que respetar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ¿quién va a dar cuenta de quién? Nosotros, de nuestros propios actos. Y el rebelarnos o faltar al respeto, por ejemplo, a nuestros padres, aunque sabemos que están mal, sería ponernos nosotros en un plan que no nos corresponde, porque nosotros estamos sometidos a la autoridad de los padres. A pesar de todo, Agar se tenía que someter, y Dios le dijo que se pusiera bajo su mano. Esto significa ponerse bajo su entrenamiento.
Por eso tenía que regresar. ¿Quién tenía que aprender de esta decisión que no había sido correcta? Abraham y Sarai. Aparentemente tenía que regresar porque se tenía que sujetar, pero en realidad era porque tenía que ponerse bajo el entrenamiento de las personas que por falta de fe habían adelantado a la promesa que Dios había hecho. Quiere decir que ponerse bajo el entrenamiento de los padres a veces no es fácil, nos afligen. Cuando no nos dejan hacer lo que queremos o cuando no nos dejan hacer lo que nosotros creemos que es correcto, porque a veces creemos que es correcto. Pero lo que Dios está diciendo es que a pesar de, ponte bajo su ejercicio, bajo su entrenamiento. ¿Por qué entrenamiento? Porque es lo que no debes de hacer. Si tu padre está cometiendo adulterio y no te gusta, no lo cometas. Es tu entrenamiento. Recuerdo esto porque mi sobrino, no voy a decir nombre, critica mucho a su padre, pero mucho. Y se expresa muy mal de él, porque dejó a su mamá, porque nos abandonó, porque se fue con otras. Pero él no tiene ni pies ni cabeza en su vida. Da igual. ¿O peor? Entonces, la prueba que es que nos dice que su hijo iba a ser hombre, cuando Agar se pone bajo esa autoridad, pues a ella le iba a acarrear bendición, porque Dios le promete, lo leímos, que su hijo iba a tener una nación grande, porque Dios iba a bendecir a su hijo. ¿Por qué? Porque se había sometido. Dice la Escritura: yo voy a multiplicar tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y esa era la bendición. Ismael iba a tener un carácter fiero, un carácter fuerte que le iba a traer bendición. Y él iba a estar delante de todos sus hermanos y el Señor iba a estar con él. Porque cuando aprendes a someterte a pesar de, Dios va a traer bendición a ti y a tus hijos. Y hoy lo vemos, a lo mejor estamos haciendo cosas que no nos corresponden, a lo mejor podemos tener más hermanos que podrían hacer lo mismo que nosotros. Pero a pesar de, estás ahí. Y seguramente que esa bendición te va a tocar a ti también. Vamos a seguir con la plática. Perdón, hermanos, también la estoy digiriendo, porque es una predicación un poco difícil y tengo que tratar de buscar un poco las palabras que sean adecuadas. Entonces, también en el relato de los versículos 14 al 19, pues relata que Agar huye con su hijo, y que Abraham les había dado nada más agua y pan suficiente para el camino. Pero sabemos que en el desierto, en estas tierras, hace mucho calor, ellos iban caminando, se quedan sin agua, sin comida, y Agar sienta a su hijo frente y dice que a una distancia de flecha, podemos imaginar 50, 70, 100 metros, ella se queda solo para verlo, no quería ver morir a su hijo, quería sentir menos feo. Y entonces se le aparece un ángel y le dice: y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿Por qué Dios bendijo al muchacho y a Agar cuando no era hijo de Sarai, cuando no era el hijo de la promesa? ¿Por qué lo bendijo? Porque Agar, independientemente de todo, siempre se había sometido
a su autoridad. Cuando Sarai le dice que se acueste con su marido, que no debió de haber sido fácil porque ella jamás mencionaba que le gustara, es una orden. Ella dijo, ¿cómo por qué? Incluso cuando nace el hijo dice que Agar mal veía a la mujer como diciendo, yo tengo que cargar con esto, ¿por qué? Sin embargo, cuando Dios le dice que regrese, ella regresa. Y en base a ese sometimiento, a esa obediencia, Dios le da una promesa sobre el hijo de Agar. Cuando yo me someto a la autoridad a pesar de, voy a acarrear bendición. En Génesis 16, Dios le dice que regrese a su casa, y en Génesis 21 ya no se le dice. En cambio le dice a Abraham que en todo lo que diga Sara le haga caso. Que Ismael era su hijo, le da pan, un odre de agua y lo manda junto con su mamá al desierto. Y nuevamente vuelve a obedecer la Agar, sabiendo que eso implicaba incluso, o sea, fueron echados. Y sin embargo, nunca, la Biblia no dice que se enojaron, que obedecieron, porque era lo que estaba diciendo. Le dice a Abraham, haz con ellos lo que están a tus órdenes. Pero aprendió a someterse a pesar de, y cuando aprendemos a someternos a pesar de todo y nos ponemos bajo su influencia o entrenamiento, nos rendimos. Nos conformamos y nos humillamos, esto es bíblicamente, pues va a traer salvación y seremos guardados. Dios nos va a levantar para tener un carácter fuerte y bendecido. ¿Por qué? Pues porque la autoridad, ¿qué creen? Es para corrección. Cada uno de nosotros tenemos multitud de deficiencias que necesitan ser perfeccionadas. ¿O alguien cree que somos perfectos? Tenemos que pulir, perfeccionar el carácter, la forma de pensar, la forma de dirigirnos, la forma de mal pensar, porque a veces suceden las cosas y ya estamos mal pensando. Ay, seguramente fue por esto. Sí, claro. Ya no vino porque no vino la que le gusta. Hay que perfeccionar todo eso. ¿Qué dice Proverbios 22:15? Y por ahí me buscan también Proverbios 21:1. Amén. Amén. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hoy en la actualidad nos dicen que ya no se les debe de pegar a los chicos. Bueno, vamos a pensar que está bien. El problema es que ahora ya esa vara también psicológica y de carácter ya no existe tampoco. Ahora ya dejamos hacer a los chamacos lo que sea. ¿Por qué se va a enojar? Digo, a lo mejor no le vamos a pegar, pero sí podríamos tener autoridad para decir no. para la corrección. Es que no, es no. Cálmate. ¿Verdad? ¿Qué dice Proverbios 21:1? El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Amén. Otra versión dice, como los repartimientos de las aguas, ¿no? Así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere, lo inclina. Fíjense lo que dice, a todo lo que quiere. Por eso nosotros tenemos disciplina, porque tenemos un Dios que nos ama. Y también tenemos que aplicar esa misma disciplina con las personas que están abajo de nosotros, sean hijos, sean sobrinos, sean familia. Al leer estas escrituras pensamos que Dios dice que la necedad está ligada al corazón. Y también como las aguas que a veces vienen con potencia y también a veces vienen de manera delicada. Esto quiere decir que si nosotros nos salimos de las reprensiones de la autoridad puestas por Dios, o de los padres, los esposos, las esposas, los pastores, los líderes,
Dios va a levantar entonces una nueva herramienta para deshacer las asperezas de nuestro corazón. Ah, ¿qué pasa? ¿No es por ahí? Pues entonces es por acá. Ah, ¿no obedeces por aquí? Pues entonces es por acá. Ah, ¿no quieres esto? Pues entonces te voy a enfermar, a ver si te acuerdas de mí. No necesariamente, pero a veces las cosas así parecen. Y es a veces la manera de recordarnos por dónde andamos o qué está pasando. Es un reflejo. Dios obra como Él desea y quiere que las herramientas que tienen autoridad puedan formar y moldear nuestro carácter. ¿Cómo vas a aprender a decirle a tu hija, cuando yo esté enferma, cuídame así, si tú no sabes cuidar a quien lo necesita? ¿O cómo vas a reprender a tu hijo si tú no supiste escuchar a tus padres? ¿Cómo vas a querer entender a tu pareja si las veces que tú tuviste a tu pareja hiciste lo que se te pegó la gana? Amén. Qué fuerte. Sí. ¿Y cómo quiero que vengan a la iglesia si yo nací dentro de la iglesia y 45 años después estoy aquí? Ah, pero me enojo porque no vienen. ¿No? Es que mi hijo no me habla, no me quiere. ¿Y cómo lo hacías tú? ¿Cuándo les diste abrazos y besos? ¿Cuándo le dijiste aquí estoy? Y después lo sentimos. No es que sea malo, pero son consecuencias. Y por eso es que Dios a veces nos pasa por pruebas muy difíciles, porque tenemos que forjarnos. A mí en particular no me gusta estar con una enferma. Pero si quiero que estén conmigo, ¿verdad? Si quiero que me cuiden. ¿Cuál va a ser el pago de todo esto? La tranquilidad. Alguien me preguntaba, yo mismo me lo preguntaba, porque mi madre no falleció, está dormida en la promesa de nuestro Dios. Amén. Amén. Está esperando a ser resucitada y pasar a la gloria de Dios. Y cuando me decían, yo no soy de los que la esté pensando siempre o esté triste, cosas que me recuerdan mucho. A veces hasta los himnos siempre los comento, ¿no? Este himno me recuerda siempre a mi mamá. Cuando iba yo a la iglesia, ¿no? Me encantaba este himno. Porque traté de ser buen hijo. No quiere decir que haya sido bueno. Traté. Pero hoy eso me da esa tranquilidad. Y créeme que si estás atendiendo a algún enfermo y de repente te sientes solo, no te sientas solo, no estás solo. Y estás forjando tu carácter. Porque vas a tener calidad moral para decirle a alguien, ¿y tú por qué no haces lo que debes de hacer? Porque tú lo estás haciendo. Las cosas no pasan por casualidad. Entonces, lo repito, Dios va a continuar el trabajo para desarrollar el carácter, ya sea por medio de una u otra herramienta. Pero Él lo va a hacer para que nuestro carácter sea conformado ¿cómo? Como es de Jesucristo. Y para eso tenemos que entender también los daños irreparables. ¿Qué es eso? Uno de esos daños o consecuencias por rechazar la autoridad será que nosotros y nuestros hijos perdamos la herencia que Dios tiene para nosotros. Ayer me sorprendió algo, no sé si la obispa Alejandra se dio cuenta, cuando esta chica dijo, y acá, porque platicaba sobre algunas situaciones feas, como de repente hoy convertirse a la santería, y no tengo nada en contra por quien me escucha, pero sabemos que
pues no es agradable a Dios. Y ella comentaba algo, y es católica, no es, no ha tenido una formación cristiana como nosotros, y comentaba, es que suceden cosas, y atraes maldición sobre tus generaciones. Y yo estaba sorprendido, ¿no? Porque no se lo dije yo. Y dije, wow. Hasta la gente que no lee las escrituras como decimos hacerlo nosotros, entiende a veces hasta dónde llega el poder de la maldición. Y lo que sucede en mi misma familia es lo mismo, porque nacimos dentro de, pero como no queremos obedecer, ahí persiste las maldiciones, ¿no? Correcto. Si Agar se hubiera ido sola en el desierto y hubiera dejado al hijo, porque al cabo que era de Abraham, y era lo que Sarai quería, pues hubiera perdido la herencia. Y no nos referíamos a la herencia de dinero, sino a la herencia de heredad que Dios le dio a Samuel, su hijo. Y serás por delante de naciones también. La protección que Dios tenía para Agar, que era Abraham y Sara. Aparentemente era solo su sirvienta, pero en realidad estaba bajo la protección de Abraham y de Sara. Porque a su vez Abraham y Sara estaban bajo la protección de Dios. La herencia y la bendición de Dios. No habrá herencia en nuestras vidas ni para nuestros hijos si no aceptamos la corrección. Por eso a veces hay que saber escuchar, porque tenemos un carácter difícil y de repente lo que nos dicen no nos gusta. Oye, este cachetón ahora me va a venir a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Si él así es, porque es lo primero que pensamos. Vamos a leer primera de Samuel 13, versículos 13 al 14. Y ahí nos vemos reflejados muchos, hermanos. Solo las que están bien. No. Primera de Samuel 13, del 13 al 14. Amén. Muy bien. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú has guardado. Tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Te mandó. Y nuevamente me acordé de mi mamá. El último día que yo la vi, antes de entrar al hospital, ella iba caminando por aquí y me dijo, ven. Y yo fui. Y me recordó por lo que dice, ¿no? Locamente has hecho. Cuando me dijo, has hecho de tu vida lo que has querido. Es importante que te acerques a Dios. Y yo le dije, si yo voy a la iglesia y aquí estoy, me dijo sí, pero has hecho también siempre lo que has querido. Y aquí nos dice, ¿verdad?, cómo Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho pues lo que has querido. Nunca te has sujetado a el mandamiento de tu Dios Jehová, a lo que él te había dicho, a lo que él te dijo que hicieras. ¿Y qué le dice? Mas ahora tu reino no será duradero. ¿Cuántas veces decimos, ay, ahora no voy a la iglesia? Es que tengo ganas, tengo flojera, mejor me quedo a hacer el manicure, me pinto el barniz que me gusta, me hago el paticure y me tomo un cafecín, ¿no? Eso está bien. Es el día del Señor y Él nos dice que debemos de venir a nutrirnos de su palabra.
porque corremos un riesgo. Que nuestra bendición la tenga otro. Y después nos quejamos, ¿no? Ay, es que no tengo dinero. Ay, es que esto no me ha salido bien. Ay, es que ahora me está pasando esto. Has permitido. Que no, Dios no se enoja con nosotros, pero dice, ok, ¿quieres trabajar? No pasa nada. Síguele cómo vas, ándale, ponte a chambear. Pero entonces no te quejes. Se puede recuperar, sí, pero hay promesas que te son dadas y te las perdiste. Porque no sabemos si mañana nos vamos a morir. Porque si tuviéramos seguro cuándo, bueno, me porto bien, mañana mal, mañana bien, acabo quedan 2 años, ¿no? Hace rato comentábamos, ¿no?, sobre la muerte. Y decíamos, bueno, es que en realidad la muerte es la muerte. Hoy estamos, mañana quién sabe, ¿no? Privilegiados en los que podemos ver y decir, híjole, creo que se está acercando el momento. Y digo privilegiados porque hasta tenemos el chance de pedir perdón, de acercarnos, de disculparnos, de decirle, si te fallé en algo, perdóname, ¿cómo te apoyo? Pero cuando se van y nos quedamos, y él hubiera dicho que la amaba, yo hubiera dicho que la quería, ¿ya para qué? No olvides que Dios te dio promesas. Y esos males se reflejan de muchas maneras, ¿eh? De indiferencia. ¿Para qué venimos? ¿Qué flojera? Pero si queremos que vengan hermanos y que vengan a la iglesia y que lo llenen, si no venimos nosotros. Y lo estoy hablando por mí. Siempre van a decir, ay, ahora resulta que ya también me está diciendo. No, estoy hablando por mí. Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios levantó en vez de Jonatán como hijo de Saúl, ¿a quién? A David. Porque era un hombre conforme a su corazón. Saúl había desobedecido a Dios, locamente había hecho. Es decir, él había hecho conforme a su carne, como lo hacemos todos. Aquí no habemos ni más ni menos, somos igualitos. Ay, es que yo creí, es que yo supuse y creí que así era. Pero la Escritura dice que ofreció holocausto cuando él no le correspondía hacerlo, sino solamente a Samuel. Locamente hizo esto. Se despertó porque el ejército venía y trató de buscar a Dios, y locamente dentro de su rebelión hizo. Y perdieron sus hijos en la tierra. Jonatán perdió la herencia que le correspondía de ser rey y Dios. Y entonces levantó a David, un hombre conforme a su corazón. Entonces, no supongamos, hermanos. ¿Para qué voy? Yo no hago falta, no supongas. Pero yo el cristiano soy, estoy aprendiendo, no supongas. Tú estás por algo aquí, ¿no? Algo tienes que aprender. Dios no tiene religión. Y la iglesia de Dios no está conformada por pentecostales, bautistas, está conformada por su iglesia, por algo que por todos los que son sus hijos. Y si no lo escuchas aquí, lo escuchas acá, pero cuando Dios te habla, te va a hablar. Claro. Y esto es también para evitar lo que nosotros entendemos como ministerios menguados. Si rechazas la autoridad, tu ministerio sufrirá. Primera de Samuel 2:30 dice que hablando de Elí el sacerdote, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran,
y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios nos honra cuando aprendemos a someternos a la autoridad asignada por Él. Así respetemos a todas las existentes puestas por Dios para nuestra vida, sean patrones, padres, esposos, parejas, etc. Y respétense a sí mismos también. Perdón, ¿qué versículo dices? Es 1 Samuel 2:30. Gracias. Si tú rechazas la autoridad, tu ministerio sufre. Dios te puede apartar y levantar a otro sacerdote fiel que tenga una casa firme en el Señor. Vamos a leer 1 Samuel 15, 27, 28, ya para terminar esta plática. Les digo que es un poco larga y la siguiente parte para la siguiente semana. 1 Samuel 15, 27, 28. 27, 28. Lo voy a leer. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la puerta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. En el verso 23, Samuel le dijo a Saúl: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y nos da a todos, hermanos, porque, ay, ¿yo para qué? Pues Por eso. si rechazamos la autoridad, no nos sometemos a pesar de. Como sucedió con Agar, no nos ponemos bajo entrenamiento e influencia o no nos rendimos. La sabiduría y el carácter disminuyen. No importa en qué área estés sirviendo a Dios, se puede venir abajo. Hay que tener un carácter para servir y no va a haber sabiduría. Y Dios levantará a otra persona que sea conforme a su corazón y sea fiel. Y porque podemos perder la herencia, nuestro ministerio se puede afectar y nuestra vida física se acorta. No significa que nuestra vida se corta, porque Dios sabe cuándo nos vamos a ir. Pero las aflicciones, las enfermedades y todas las cosas que a la gente común nos da, las vamos a tener más presentes que nunca, como un recordatorio de lo que no hacemos bien. Yo siempre he dicho que no es que los cristianos no sintamos o no pasemos o no hagamos, pero hay una gran diferencia. El que no conoce a Dios, pues se desespera porque si las medicinas, por ejemplo el caso de la enfermedad, por todas las situaciones, cuando conocemos a Dios, pasamos por esa aflicción, pero tenemos un soporte. Hay límites dentro de la autoridad. Bueno, ya para terminar, vamos a ver, ese es un pedacito pequeño. Los apóstoles nos dan un ejemplo. Vamos a leer Hechos 4, versículo 19. Este es muy corto, pero muy preciso. Ahí está. Hechos 4, 19. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿Otro? ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Amén. Fíjense, ahí había un cuestionamiento, ¿no? Estaban cuestionando directamente, o sea, ¿acaso quiere Dios que yo te haga caso a ti en lugar de hacerle a Él? Había rebasado el límite de la autoridad. En la otra versión Ajá. dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Así es. Ellos estaban rechazando la autoridad porque les pedían que no hablaran más en nombre del Señor Jesucristo.
En tanto que los que Dios pidió a Agar no fue algo imposible, sino una cosa normal, natural y de bendición para ella y para su hijo. Hemos insistido en que necesitamos tener dentro de nuestra vida un espíritu de obediencia, para no tener las consecuencias por rechazar la autoridad. ¿Cuáles consecuencias? Pues perder nuestra herencia. Obedecer no simplemente significa pues no le hago caso y ya, porque entra rebeldía. Y decía ahí, en lo que leímos, ¿qué decía? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Amén. Pero también decía que eso se convertía en algo malo. Maldición. Y entonces terminamos por irnos alejando de la iglesia, ahí nada más ven para sí, y ahí no me gusta lo que hace fulanito y perenganito, y entonces nos va acarreando maldición que nos va separando. Perder nuestra herencia para nosotros sería alejarnos de la mano de Dios. De nuestro ministerio y del carácter y de sabiduría van a sufrir, porque el potencial de nuestro ministerio se va a ver afectado. Si yo dentro de la iglesia tengo un trabajo, y un trabajo me refiero a cualquier cosa, ministro de alabanza, ministro de oración, venir a lavar, a limpiar, todo eso, y si yo, es que me cae gorda la hermana y tengo que ir, te alejas de tu ministerio, porque estás anteponiendo y no te estás sujetando. ¿A ti qué te importa si viene fulano perengano? Si fulano no vino y no lo hizo, a ti te toca, pues tú vienes y lo haces, punto, se acabó. Entendemos que a veces hay situaciones, pero que no sea por esa rebeldía, por esa falta de sujeción a la autoridad. Cuando hay una situación, un problema, no pasa nada, porque tenemos una justificación. Pero cuando es porque, ay, es que tengo flojera, además yo ya lo hice, o si venimos de malas, corriendo, mejor no lo hagas. No lo hagas. Porque hacer las cosas mal no está bien. Desde limpiar hasta las más altas jerarquías, ¿eh? No nos referimos solo a eso. Y la vida física será cortada, sí, porque igual cambian nuestras bendiciones. Tenemos que aprender a obedecer al Señor y someternos a la autoridad arriba de nosotros. ¿Cómo? Primero respetándonos y respetándonos a quienes están abajo, a quienes están arriba y saben escuchar. Y no anteponer si están bien, si están mal, obvio. Si hay cosas que no son correctas, lo podemos comentar. Con a lo mejor un anciano de la iglesia y dice, creo que esto no está bien, eso es muy diferente. Pero porque no me cae bien, no lo hago, no. Hay que aprender. Ay, es que antes éramos súper íntimas y ahora ya es la pastora, ahora ya le tengo que hacer caso. Pues sí. Ella tiene una responsabilidad en la iglesia y igual va a dar cuentas delante de Dios que tú no vas a dar, ¿eh? Amén. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios los bendiga y esperemos que nadie se haya sentido regañado ni reflejado. Que Dios los bendiga. Apaleados.